Bien. Cuando se nos esté pidiendo probabilidad en una muestra, tenemos dos opciones posibles. Si esa probabilidad es referente a una media, es decir, probabilidad de una muestra de una media, tenemos estas fórmulas a considerar, ¿no? Lo que llamamos media de medias y desviación de medias. Pero si lo que nos están pidiendo es probabilidad de una muestra, pero de una proporción, o sea, probabilidad de una muestra, pero en una proporción, estas son las fórmulas a considerar y siempre hacemos uso de la distribución normal. Recordemos que la normal depende de media y desviación. En el caso que nos pidan probabilidad de la media, en la muestra serían estas dos las que tendríamos que colocar como datos en la aplicación normal. Pero si es probabilidad de una proporción muestral, serían estas dos. Recordar el hecho que nos representa cada una de las variables involucradas acá. Ilustremos esto con algunos ejemplos. Sobre todo, percatarnos de la información que se nos da o lo que se nos pide en el enunciado. ¿No? Lo que se nos pide en el enunciado. Okay. Imaginémonos un problema de este tipo. Se nos dice acá que un ascensor limita el peso de sus 4 ocupantes a 300 kilogramos. El peso de un individuo sigue una distribución normal con media. Ya hay cierto dato que se nos brinda acá, que la media es 71 kilogramos, bueno, las unidades, y la desviación 7 kilogramos. 7 kilogramos. Y nos piden calcular la probabilidad de que el peso de 4 individuos supere los 300 kilogramos. Okay. Calcular probabilidad. Repito, calcular probabilidad. Ya casi indirectamente se nos está dando a entender qué es lo que tendríamos que utilizar. Nos mencionan la palabra media. La muestra en este caso sería 4. Calcular la probabilidad de que el peso de 4, repito, sería la muestra supere los 300 kilogramos. Lo que recién mencionábamos, las fórmulas a utilizar serían estas de acá. Hacemos uso de la distribución normal. Tendríamos que hacer uso de la distribución normal. Nos están pidiendo calcular probabilidad en una muestra. Los 4 individuos que irían en el ascensor. Entonces, sería identificar los términos que necesitamos sustituir acá para colocar o introducir en la aplicación. En este caso se nos dice que la media es 71 kilogramos y la desviación 7 kilogramos. Con esto podríamos encontrar la media de medias y desviación de medias, ¿verdad? Sustituyéndolo aquí, sustituyéndolo acá. Y estos dos números son los que tendríamos que utilizar, la media 71 y la desviación 3.5 en la aplicación al momento de querer encontrar la probabilidad con la distribución normal. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado hasta el momento. Sí. Sí, Lee. Cuando nos pidan, recordemos, probabilidad en muestras, pues las fórmulas que mencionábamos antes, estamos ilustrando en el caso de una media. Como es media, tendríamos que hallar media muestral. Tendríamos que hallar la media muestral. La muestra son 4 individuos. Y el peso de los 4 individuos sería 300. De acá, no sé si estamos de acuerdo que el promedio de esa media, de esa muestra, perdón, sería 300 sobre 4. En este caso, 75. Bueno, kilogramos, las unidades se mantienen ahí, no las hemos considerado acá, pero todo se trabajaría con kilogramos. La muestra son 4 individuos. Entre los 4 individuos, el peso debe superar los 300 kilogramos. Si encontramos el promedio de el peso de cada individuo, pues sería dividir 300 entre 4, 75. Y nos están pidiendo que ese peso supere los 300 kilogramos. Entonces vendría a ser, no sé si estamos equivalentes a esto de acá, la probabilidad de que la media sea mayor que 75.
No sé si estamos de acuerdo con el ejemplo, el procedimiento a seguir. Y este es el valor que nos devuelve la aplicación. Sería la normal. Recordemos, si nos piden probabilidad en una muestra, hacemos uso de la distribución normal. Esto hay que encontrar cuál es la media y desviación que tendríamos que colocar en la aplicación, pues, y posteriormente, pues, la probabilidad que nos estén pidiendo. No sé si el ejemplo está claro o existirá alguna duda. Ninguna pregunta. El mismo enunciado nos indica casi indirectamente qué fórmula tendríamos que utilizar. En este caso, como nos están pidiendo probabilidad, sería hacer uso de estos términos, sería hacer uso de estos términos. Identificar cuál es la media, la desviación, el tamaño de la muestra, serían sustituyéndolos estos valores que son, como mencionábamos previo, los que tendremos que utilizar estos en la aplicación de la distribución normal. Y en el caso particular del ejemplo, como nos están pidiendo que el peso de 4 sea supere los 300, sea mayor a 300, hallamos la media muestral y nos da en este caso 75. Es como que nos dijesen que la media muestral sea mayor que 75. Y consideramos este valor como X y seleccionamos la opción mayor en el caso de la distribución normal, devolviéndonos este valor, ¿no? Esa sería la probabilidad. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lee. Okay. Bien, veamos un segundo ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo, pues se nos menciona que la población, se sabe que de esa población el 20% usan gafas graduadas, o sea, lentes. Se toma una muestra de 256 personas y nos piden probabilidad, ojo, probabilidad, nada más que en este caso la probabilidad que nos piden es de un porcentaje. La probabilidad que nos piden es de un porcentaje. En el caso anterior nos pedían probabilidad de una media, en este caso de un porcentaje. Probabilidad de personas encuestadas. Recordemos que las personas encuestadas son la muestra. Mediante una encuesta seleccionamos en sí la muestra. Y en el caso particular, pues que el porcentaje se encuentra entre el 15% y 25%. Cuando nos pidan probabilidad de una muestra, hay dos opciones. O es media o es proporción. En el ejemplo nos mencionan porcentajes. Recordemos que no se trabaja con porcentajes, sino que se trabaja con proporciones. Entonces sería trasladar esto, la pregunta que tenemos aquí, a algo similar a lo que tenemos ahora. La probabilidad de que la proporción, recordemos, se trabaja con proporciones, no se trabaja con porcentajes. Pero sí, si recordamos, había algo que nos permitía pasar de porcentaje a proporción. Entonces, de esta manera sería la pregunta a considerar, de esta, como lo tenemos aquí. Con esa trabajaríamos. Recordemos, se trabaja con proporciones, no con porcentajes, ¿verdad? Se nos pide probabilidad, entonces en este caso, las fórmulas a utilizar tendrían que ser estas. Me refiero a aquellos términos que tenemos que encontrar para hacer uso de la aplicación. Tenemos que la media de proporciones es esta y la desviación de las proporciones muestrales es esta de acá. Entonces, en este caso, encontramos los valores. Recordemos que P sin la virgulilla es proporción poblacional. Y se nos dice acá que se sabe que de la población el 20% usa lentes. Recordar de nuevo, se trabaja con proporciones, no con porcentajes. Entonces, este valor de P es proporción 0.20. Y para hallar la desviación
de las proporciones muestrales, pues sustituimos ese valor de P por Q. Recordemos que P nos representa éxito, Q fracaso, es 1 menos P. Si P es 0.2, el valor de Q sería 1 menos 0.2, caso 0.8. De la información que se nos da, se nos dice que el tamaño de la muestra es 256. Sería encontrar numéricamente todo esto. Recordemos que se realiza primero todo lo que está dentro del radical y finalmente el radical. Estos son los valores que tendríamos que colocar en la aplicación. Para la media 0.2. Y para la desviación, al hacer uso de la aplicación, colocaríamos 0.025. Y de nuevo, hacemos uso de la distribución normal. Lo que varía es la media que utilizaríamos en la distribución normal y la desviación. Este par de fórmulas, en el caso de que sea proporción y las que mencionábamos previo, que vimos en el ejemplo anterior, en el caso que sea media. Recordemos que se trabaja con proporciones. Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que la proporción, hemos convertido este porcentaje en proporción, se encuentre entre 0.15, el equivalente al 15%, y 0.25. Lo que se nos está pidiendo es esto de aquí. Lo que se nos estaría pidiendo es esto de acá. De forma tal que la proporción muestral, recordemos que la representamos con P con la virgulilla, se encuentra entre 0.15 y 0.25. De las fórmulas que mirábamos en la unidad pasada, en el segundo examen, escribíamos esto como F de 0.25. El F era la opción en la aplicación menor. En el caso de que tuviésemos un intervalo de esta forma, era el extremo superior menos el F en el extremo superior. Y sería encontrar entonces cada uno de estos valores en la aplicación. El del 0.25 con la opción menor, recordando que este es el valor que tendríamos que colocar en la media. Este es el valor que tendríamos que colocar en la desviación. Y la opción menor en el caso de hallar la probabilidad. Y de manera similar aquí, ¿verdad? Hacemos uso de la distribución normal. Encontrando esos valores, se obtienen estos resultados. No sé si tienen la aplicación o su teléfono a mano para verificar realmente los valores que se tienen en este caso. No sé también si habrá alguna pregunta al respecto. Licenciado, me gustaría que usted lo hiciera en la calculadora. ¿Se refiere al del radical? No, el que hay que poner en la aplicación, los datos. Ah, bueno, ok, ya le entendí. Ok, solo permítame entonces, solo que anotasen estos valores. El 0.25, bueno, con este no hay problema, con el 0.20, que sería la media, permítame, voy a buscar para anotarlo. No tenía lápiz a mano. Tenemos que colocar dos valores, pues en este caso que la media sea 0.20 y que la desviación 0.025. Lo estaba anotando. Estos dos valores de acá, este y este de acá. Y vamos a encontrar este tipo de probabilidad con una fórmula que mirábamos en la unidad pasada. No sé realmente si la recuerdan. Lo escribíamos así. Cuando decíamos P de A menor que de algo, menor que otra cosa, A y B, colocamos F de B menos F de A. No sé si recuerdan eso. Porque sí lo necesitaríamos acá. Sí. Ok. Si ya lo anotaron, solo me confirman que lo hayan anotado, por favor, para salirme de aquí y posteriormente compartir el teléfono. Solo me confirma, repito, que ya lo hayan copiado para poderme salir de acá. Sí, igual da los mismos resultados. Ya los hizo, pero siempre Sí. la voy a compartir porque no sé o fue usted la que pidió eso. No, Lick. Bueno, ok, pero me voy a salir entonces para compartirlos. Me salgo de acá, ando buscando la opción de dejar de compartir.
para poder compartir el teléfono. Ya tenía conectado el teléfono por cualquier eventualidad. Recordemos que hacemos uso de la distribución normal. Entonces abrimos la aplicación que aparece como FDX y seleccionamos la distribución. En este caso la distribución es la normal, ¿verdad? Y colocamos la media, aunque aparece ahí 0 y 1, colocamos los valores que hemos obtenido previamente. Entonces en el caso de la media sería, permítanme mover esto, 0.20 o 0.2, y en el caso de la desviación es 0.025, ¿verdad? Y en el primero de los F que teníamos ahí era 0.25, entonces colocamos acá, colocaremos acá 0.25 y seleccionamos de las dos opciones, de las opciones que nos aparecen aquí, menor. Siempre que sea el F, seleccionamos la menor. Nos da ese valor. 0.97725. Ese sería el F de 0.25. No sé si estamos de acuerdo. El otro término que habría que encontrar era el F de 0.15. Entonces sería modificar este de acá al 0.15. Y le damos a aceptar. Ya está la opción menor ahí. Le damos a aceptar. Pues nos da, perdón, 0.15. He colocado mal el valor acá. 0.15 y le damos a aceptar. No sé si estamos de acuerdo. Ese valor de la media y la desviación que encontramos con aquellas dos fórmulas tendremos que sustituirlas aquí. Y según la probabilidad que queramos encontrar, colocamos el valor de X. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lee. Ok, entonces vuelvo a la presentación que teníamos. Esos dos valores justos son los que hemos encontrado acá. No estoy esperando que se logre ver. Esos dos valores justos son los que hemos encontrado aquí. Bueno, aquí haría falta restar los números, ¿verdad? Recordar, hallamos la media, en el caso de ser una proporción, pues es la primera proporción poblacional, y la desviación la encontramos con esto, raíz de n, perdón, la raíz de p por q, todo eso entre n. Y los valores que obtenemos aquí son los que tendríamos que colocar en la distribución normal. En el supuesto que nos pidiesen una probabilidad en un intervalo, es decir, comience en un número, termine en otro número, hallamos este f, así le llamamos en su momento, del extremo superior menos el f del extremo inferior, ¿verdad? En el ejemplo previo, pues lo que tendríamos que colocar ahí es media 71, desviación 7.3, y como acá nos piden mayor, le colocamos 75 y seleccionamos la opción mayor. Hay que tener cuidado en qué intervalo se nos está pidiendo la probabilidad. Y saber distinguir, y eso el enunciado casi nos lo da implícitamente, si hacemos uso de estas fórmulas que serían para la media, estas fórmulas que serían para la media, aquí ya se nos dice calcular probabilidad, es en una muestra, y media. Y en el segundo, los ejercicios que acabamos de considerar, en este de acá, se nos pide probabilidad en una encuesta, recordemos que la encuesta son las medias, y que se encuentren entre estos dos números. Como es proporción, estas son las fórmulas a considerar. Encontrar numéricamente dichos que le corresponde a cada una de las expresiones que sustituiríamos en la aplicación. No sé si estamos de acuerdo. Ojo, el enunciado ya casi nos indica lo que tendríamos que realizar. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí, Lee. Y les aseguro que ganan mucho leyendo el enunciado, porque muchas veces, usando un término popular, nos lanzamos y no estamos seguros qué nos están pidiendo, ¿verdad? Ok, consideremos un ejemplo adicional. En el presente ejemplo,
se nos dice que el registro del tiempo que invierten comprando 69 clientes, o sea, el N ya no, casi indirectamente nos dicen que 69, elegidos al azar en supermercado. El promedio y la varianza de los 64 tiempos, o sea, de cada uno de estos clientes fueron 33 y 256. Ok. Primera inciso, encuentre un intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Y nos indican para qué. Para una media, un intervalo de confianza para una media. Como es un intervalo de confianza que nos están pidiendo, tenemos tres opciones. Las opciones son las fórmulas según lo que conocemos. Notemos acá, el tamaño de la muestra es 64. Se nos dice, se hizo un registro del tiempo que invierten comprando 64 clientes. Esa es la muestra. Ahora bien, los datos adicionales que nos dan es que el promedio y la varianza de los 64 tiempos, o sea, estamos hablando promedio y varianza. Estos 64 es la muestra. Fueron 33 y 256. Tamaño de la muestra es 64. Esta es media de muestra y esta es varianza. Dicen promedio y varianza de la muestra. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí. Ahora, el mismo enunciado nos indica que nos están pidiendo intervalo de confianza para una media. Repito, intervalo de confianza para una media. Ok, ¿cuáles son las fórmulas que tenemos para ese intervalo de confianza? Okay. Hay tres opciones. Las opciones son estas. Un intervalo de confianza para una población, para una media. Tenemos tres fórmulas. Ahora, esa fórmula, la fórmula que vayamos a emplear, va a depender de qué conocemos. Si conocemos la desviación, hacemos uso de la normal. Y básicamente esta sería la fórmula a considerar. Esta sería la fórmula a considerar. Entonces, hay que leer el enunciado, un poquito de cuidado para ver qué información tenemos de la desviación. En el supuesto que la desviación sea desconocida y la muestra mayor que 30, esta sería la fórmula a considerar. La desviación poblacional la sustituimos por la desviación muestral. Pero si el tamaño de la muestra es menor que 30, tendríamos que esta sería la fórmula a utilizar. Entonces, hay que ver qué información se nos da, sobre todo con respecto a la desviación. Si es conocida, esta sería la fórmula. Si es desconocida, nos percatamos del tamaño de la muestra. Si la muestra es mayor que 30, esta sería la fórmula. Y si la muestra es menor que 30, esta de acá sería la fórmula. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Aquí hay que discriminar las fórmulas, a ver qué información es la que se nos da para hacer uso de la fórmula adecuada. No sé si estamos de acuerdo con lo expresado. Hemos hecho un poquito de énfasis en clases anteriores respecto a esas fórmulas a considerar. ¿Ya? Vámonos al ejemplo que estamos viendo. Le doy opción ver pantalla completa. Se nos dice el promedio y la varianza de los 64, esa es la muestra, fueron 33 y 256. Entonces no sé si estamos de acuerdo que este promedio es de muestra y esta varianza es de la muestra. ¿Sí? Es analizar un poquito el enunciado del problema. Pues en este caso, la fórmula a utilizar sería esta. ¿Por qué? Porque se nos dice que la muestra es 64. El promedio de la muestra es 33. Y ojo con esto, lo que se nos da es varianza. Ojo con esto, lo que se nos da es varianza. La varianza es 256. Bueno, sobreentendiendo
que el primero de los términos es el promedio. El promedio y la varianza. Entonces el promedio es 33 y la varianza 256. Y es lo que tenemos acá. Aparte que el tamaño de la muestra ya es 64. Como desconocemos lo poblacional, hacemos uso de la muestra. Esta sería la fórmula. Pero acá hay algo. La información que se nos da es varianza. Que la varianza es 256. Y lo que nosotros necesitamos aquí no es varianza, es, perdón, desviación. Entonces, como ya tenemos la varianza, encontramos la desviación sacándole la raíz. No sé si estamos de acuerdo con esto. El intervalo nos dice, el problema nos dice que es un intervalo de confianza. Entonces, habría que considerar cuál de aquellas fórmulas utilizamos según la información que se nos dé. Entonces, en este caso, lo que se nos da es que el promedio de la muestra es 33 y varianza de la muestra es 256. Para el intervalo de confianza, esta sería la fórmula a utilizar. Ya tenemos el valor de la muestra, de la media muestral, el valor de la desviación, que es la raíz de la varianza, el tamaño de la muestra, y lo que nos haría falta encontrar es el valor crítico. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Y este valor, si recordamos, lo hallábamos con la aplicación. Colocábamos en la aplicación aquello que hacía falta para llegar al 100%. Como acá se nos pide un intervalo del 90%, lo que nos haría falta para llegar al 100% es 10%. Y recordemos que se trabaja con proporciones. Entonces colocamos en la aplicación la proporción equivalente al porcentaje. Si es 10%, colocaríamos 0.1. Y siempre que nos digan intervalos, la opción aquella del 2, que nos aparecía ahí, 2 con un valor absoluto. 2P, un valor absoluto que aparecía ahí de X. En el caso inicial de este 90%, ese valor crítico es este, 1.64485. Sería corroborarlo con la aplicación. Esta es la fórmula a emplear. Esta sería la fórmula a emplear, pues distinguir numéricamente los valores de cada uno de los términos que tendríamos aquí que sustituir en la fórmula. No sé si habrá alguna pregunta. Todo claro, Lee. Ok. En el siguiente inciso, en el B, nos pide que hagamos intervalos para el 95 y 99%. ¿Qué es lo que cambia con respecto al inciso anterior? Esto. El Z sub C depende del nivel de confianza. Este valor de 1.64485 era para un nivel del 90%. Si fuese de un 95%, sería colocar eso que falta para el 100% en la aplicación, que ahora sería 5%. Recordemos como proporción 0.05. Y este es el valor que nos devuelve la aplicación, seleccionando la opción, aquella que tiene del valor 2 veces el P de X mayor que un valor absoluto de X, ¿verdad? El primero sería para un 90%, es este segundo para un 95%, y se nos está pidiendo también para un 99%. Igual sería, ¿verdad?, colocar lo que falte para el 100% en la aplicación. Notemos, para un 90%, este sería el valor crítico, para un 95%, para un 99%. Y ahí después sería encontrar los valores extremos del intervalo en cada uno de los casos, ¿verdad? Ojo, para la media, un intervalo de confianza de media, hay 3 opciones posibles.
hay que verificar qué información se nos da. Y sobre todo, que necesitamos desviación. Necesitamos la desviación. Y si se nos da varianza, recordar que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Es, para el caso en el ejemplo que tenemos acá, si nos dicen que la varianza es 256, la raíz de ese 256 sería la desviación. En este caso, 16. ¿Verdad? Y como teníamos, pues en cada uno de los niveles pedidos, encontramos el Z sub C, que es lo que variaría de fórmula a fórmula. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo con lo expresado. Sí. Ok, recordemos, el mismo enunciado o pregunta nos dice qué fórmula utilizar. ¿Alguna consulta? Creo que interrumpí a alguien, ¿no? No hay ninguna pregunta sobre el ejemplo. Todo bien, Lee. Ok, veamos otro segundo ejemplo. Okay. En el presente ejemplo se nos habla de una muestra de 591 pacientes que fueron internados en un hospital psiquiátrico. De estos, 204 admitieron que consumieron marihuana. Estoy leyendo el enunciado. Nos piden construir un intervalo de confianza. Ya se nos dice qué o cómo o qué dónde tendríamos que buscar la fórmula en un intervalo de confianza. Se nos da el nivel 95% para una proporción. Esa parte de ahí. Acá tenemos el enunciado normal identificando el término que nos permite buscar la fórmula adecuada, intervalo de confianza de un 95%. Bueno, este es el nivel para una proporción. En el caso anterior, era un intervalo de confianza para una media. Acá tenemos un intervalo de confianza para una proporción. El mismo enunciado nos proporciona esa información. Okay. Voy a la fórmula, a las fórmulas que teníamos acá. ¿Qué me fue esto? Es una sola población, es un intervalo de confianza para una proporción. La fórmula es esta que tenemos acá. Aquí solo hay una fórmula, o sea, no hay que ver si conocemos algo más. Solo hay una fórmula posible, esta de acá. En esa fórmula tenemos que identificar P con la virgulilla, Z sub C, el punto crítico. Si tenemos P, proporción de éxito muestral, hallamos Q, que es el fracaso, 1 menos P, y N, el tamaño de la muestra. Esta sería la fórmula aplicada. Nos están pidiendo un intervalo de confianza para una proporción. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Bien, vámonos al problema entonces. Como no sé si nos percatamos, casi en el enunciado hay algunas palabras claves a identificar para ver la fórmula a considerar. Bueno, recién mirábamos, esta sería la fórmula. Necesitamos identificar qué sería P con la virgulilla, es proporción de éxito, ¿verdad? Es la cantidad de éxito sobre el tamaño de la muestra. Z sub C, el punto crítico. Este punto lo hallamos con el nivel de confianza pedido. Si ya tenemos P muestral, podemos hallar Q, es 1 menos P entre N. Ok, de la información que se nos da. Se nos dice que una muestra de 591 pacientes. N es 591 pacientes. De ellos, 204 admitieron el consumo de marihuana. X es 204, es lo que llamaríamos como éxito. Y no sé si recordarán, habíamos definido la proporción muestral que representamos de esta forma como X entre N. La cantidad de éxitos, lo que estamos interesados en investigar sobre el total. Lo que estamos interesados acá es en la cantidad de personas que consumieron marihuana.
En el caso particular, son 204 sobre 591. Esto sería la proporción muestral, lo que representamos con P con la virgulilla. Si este es P, recordar el hecho que Q es 1 menos P, sería restarle a la unidad el valor que hemos encontrado previamente aquí, ¿verdad? Obteniendo numéricamente esto. Pero ya tenemos para sustituir P muestral, acá tenemos de nuevo P muestral, Q muestral y el tamaño de la muestra. Y el que nos haría falta encontrar es Z sub C. Pero recordemos el hecho que este valor de Z sub T lo encontramos con este valor en la aplicación. Colocábamos lo que hacía falta para llegar al 100% en la aplicación. Y siempre que nos den intervalo de confianza, la opción aquella de menor de 2 veces, perdón, el P con el X y que tiene un valor absoluto ahí. No sé si estamos de acuerdo. ¿Verdad? Sustituyendo numéricamente esos valores, tenemos los siguientes. Acá abajo, por el espacio, el P sería 0.3452. Recordemos, el más menos, el doble signo, el menos para el límite inferior del intervalo. El Z crítico que obtenemos en la aplicación es este, 1.95996. ¿Verdad? Por la raíz de P muestral por Q entre el tamaño de la muestra. No sé si estamos de acuerdo. Sí. No sé si me escuchan bien, porque aquí está cayendo un aguacero. Si me escuchan todavía bien. ¿Sí se escucha? Sí, se le escucha bien. Ok, perfecto. Bien. Notemos, el mismo enunciado nos indica la fórmula, o al menos dónde buscar la fórmula. Intervalo de confianza, proporción. En el anterior, intervalo de confianza, media. Nada más que aquí, en el caso de la media, hay que tener un poco de cuidado a ver qué información se nos da para ver cuál de aquellas tres fórmulas que considerábamos es la que tendríamos que utilizar, ¿verdad? No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Bien, veamos este último ejemplo. Este es un poquitito más largo. Y acá tenemos que hacer uso de algo que vimos en la primera unidad, en el primer examen. Miren, si me acompañan en la lectura, se nos dice acá que un proceso químico produce un promedio. Ya hay información acá, promedio. Recordemos que el promedio es equivalente a la media. Entonces se nos dice un promedio, una media, podríamos decir de 800. Las unidades, toneladas de químico por día. Producciones diarias de la semana fueron estas: 785, 805, 790, 793 y 802. Y hay una pregunta. ¿Significan estos datos que la producción media es menor que 800? ¿Qué tipo de problema tenemos acá? ¿De hipótesis o de intervalo? Pista entonces para determinar si el problema que se nos da es de hipótesis, de intervalos de confianza o prueba de hipótesis. Normalmente voy a retroceder al problema anterior. Este es un intervalo de confianza. Hay una palabra que debe aparecernos ahí. Si una palabra, voy a utilizar esto, que debe aparecernos ahí. Confianza. Si nos aparece confianza, de antemano nos están diciendo que lo que nos están pidiendo es un intervalo. Repito, si nos aparece confianza, nivel de confianza, es un intervalo que nos están pidiendo. En el problema bueno, aparece la palabra intervalo, pero la palabra clave acá es confianza. Si nos aparece, repito, confianza, indirectamente nos están pidiendo un intervalo. En cambio, si lo que nos aparece es significancia, lo que nos están pidiendo ahí es una prueba de hipótesis. Si nos aparece la palabra significancia, lo que nos están pidiendo ahí es una prueba de hipótesis.
Este problema es de hipótesis. Aparece el término significancia. Cuando nos aparece confianza, es un intervalo. No sé si logran ver la diferencia entre esos dos términos. En este caso, repito, en este caso, lo que nos están pidiendo en sí es una prueba de hipótesis. Nos aparece ese término, significancia. Nos aparece ese término, significancia. Ahora, ¿qué tipo de hipótesis es? ¿Qué tipo de hipótesis es? Bueno, media menor que 80. Hay que buscar palabras claves. En una prueba de hipótesis, nos debe aparecer ese nivel de significancia. Habían unas palabras claves que podía ser menor, mayor o diferente. El parámetro sería la media, y que esa media sea menor que 800. Ok, me salgo momentáneamente de aquí con las fórmulas que habíamos mencionado en su momento. Bueno, acá está un poco más adelante, no está aquí. Estas eran las preguntas que nos permitían formular las hipótesis y nos aparecían palabras claves: mayor, menor o en su defecto diferente, o que diese la idea de que no era igual. Nos aparece la palabra clave menor. Al aparecer la palabra clave menor, casi indirectamente, ya tenemos las hipótesis, serían así. Las hipótesis serían así. La hipótesis nula, que representamos con el H sub 0, sería mayor o igual que el valor. Y H sub 1, que es la hipótesis alternativa, la que nos da la pregunta, menor. Y de antemano, esto nos dice también que la prueba es de una cola. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok. Entonces, como ya nos aparecía menor que 800 creo que era, así tendríamos que formular las dos hipótesis. Y la prueba es de una cola. Como es menor, es cola inferior. Ok, vuelvo al problema entonces. Acá. Ok. Esperando que se parezca todo. Acá, media es menor que 800. Entonces las hipótesis serían así. Como mirábamos previo. La de arriba mayor o igual y el H sub 1 menor. Y de una cola. Ok, aquí no coloqué el gráfico. De una cola. Cola inferior. Esto de acá sería la región de rechazo. Sería la región de rechazo. Y esta de acá sería la de aceptación. La cola nos dice acá que es menor, entonces la cola es inferior, es de rechazo. Recordemos que las colas son de rechazo. Sería este de acá. Habría que hallar el punto crítico. Este de acá, ok, ya lo estoy mostrando. Este de acá, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? Ok, retrocedo y ya vemos cómo lo encontramos. Sucede aquí que lo que tenemos son los datos. No nos dicen cuál es la desviación. Y si notamos, son 5 datos. Son 5 datos. Como desconocemos la desviación, desconocemos la desviación y el tamaño de la muestra es pequeña, tendríamos que hacer uso de la distribución T. La distribución T, perdón, T de student, de la distribución T de student. Esta distribución depende de un término que le llamábamos grados de libertad. Lo representábamos con la letra B. Y se definía como n menos 1. Entonces, en este caso son 5 datos. El n es 5. Entonces, los grados de libertad serían 4. Los grados de libertad serían 4. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Se desconoce desviación, muestra pequeña. Cuando la muestra es pequeña, hacemos uso de la distribución T de student. ¿De acuerdo? Ese valor crítico lo tendremos que buscar acá. Entonces, con la distribución T de student, grados de libertad 4, al momento de abrir la distribución, nos aparece una letra B
Aparece una letra B, son los grados de libertad. En el ejemplo sería 5 menos 1. El tamaño de la muestra es 5, entonces colocaríamos ahí 4. Y de nuevo, el nivel de significancia, este término, lo colocamos en la parte en color salmón, el 5%, 0.05. Y la opción, permítanme, voy a cambiar ese color, este de acá, y la opción menor en la distribución T. No sé si estamos de acuerdo. Seleccionamos la distribución. ¿Les da ese valor numérico que teníamos antes? ¿Sí? Me refiero a este. Sí. Ok. Pero aquí viene el otro gran pero del problema. El otro gran pero del problema. Como hacemos uso de la distribución T, permítame, quiero borrar esto de acá, no sé por qué no lo puedo hacer. Es que como hacemos uso de la distribución T, este sería el estadístico de prueba. No es Z, sino que es T. Pero para esta distribución T, para esto necesitamos media muestral. No nos dice cuál es la media muestral. La media poblacional sí, que es 800. Necesitamos la desviación muestral, no nos lo dicen. Y el N sí sabemos que es 5. Entonces necesitamos media muestral y desviación muestral. Porque este tendría que ser el estadístico de prueba. No se nos da ni la media ni la desviación. Para estos datos hay que encontrar la media y la desviación. No sé si recuerdan, lo hacíamos en la primera unidad con aquella distribución estadística. No sé realmente si lo recuerdan. Creo que no, por el silencio. Aquella distribución que, permítanme, voy a compartir de nuevo el teléfono entonces. Estoy copiando estos datos, o sea, estos datos de acá, porque a estos 5 datos lo acabo de recién copiar acá. Vamos a hallarle la media y la desviación. En el problema no nos lo dan, pero sí nos dicen cuáles son los datos, ¿verdad? Entonces voy a salir de compartir momentáneamente acá y voy a compartir de nuevo el teléfono, ¿verdad? Entonces le doy a compartir pantalla. Me refiero a esta aplicación, esa que dice estadística. Lo utilizamos en la primera unidad, esta de acá. Pero me voy a salirme de aquí porque no sé. Aquí, donde dice estadística descriptiva. No sé si la recuerdan. Sí. Vamos a tener que hacer uso de esto si no nos dan la media y desviación. Si no nos dan la media y desviación. Un poquito rápido, ya estamos sobre tiempo. Son 5 datos, tal como lo hacíamos en su momento. Colocábamos los datos. En este caso 785, 805. Lo tengo anotado acá, 790, 793 y 802. Y nos devuelven todo eso. Lo que nos interesa a nosotros es la media. Está en el grupo de abajo, la media aritmética. 795, no sé si lo logran ver, donde dice media aritmética, 795 y desviación 8.33, 67. 8.33, 67. Repito, si nos dan los datos, es decir, no dan la media y desviación, hay que encontrarlo. Y eso fue algo que se vio en la primera unidad y lo encontrábamos. Quiero salirme de aquí. Lo encontrábamos con la aplicación. No sé qué dice acá. Con la aplicación de estadística, ¿verdad? Lo encontramos con esa aplicación de estadística. Volviendo a la presentación, la media es
95 encontrada con la aplicación. Repito, si no se nos dan la media y desviación y tenemos datos, vamos a tener que usar esa aplicación sí o sí para hallar la media y la desviación. Bueno, si ya tenemos la media y la desviación, lo sustituimos en la fórmula. 795, la media muestral, menos 800, la poblacional, lo que aparece en la desviación en la hipótesis nula, entre desviación entre raíz de n. Ese valor numérico nos da menos 1.3411. Ese valor es negativo, lo caería como por acá. No está la curva, pero creo que en el caso del intervalo se nota porque este valor extremo debe de ser menos 2.13 y se supone que para acá están los valores mayores. Recordemos, esta es la cola, región de rechazo. Esta es región de aceptación. Entonces, en el ejemplo particular, aceptamos la hipótesis. ¿Qué hipótesis aceptamos? Pues la hipótesis nula. Porque lo que se pone a prueba es esta de acá. Aceptamos la hipótesis nula. Es decir, esto que se asumió no es cierto. O sea, lo que asumió fue que la media era menor que 800. No resultó ser cierto. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Bien. No sé si habrá alguna pregunta adicional.